Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y un vídeo de cómo va la floración a día. Bueno, lo estoy grabando hoy sábado, no sé si lo subiré, yo creo que lo voy a subir mañana domingo. Estamos a día 25 de marzo y así está la floración en mi cultivo de aguacate. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para este canal, para que lleguen más visitas, más suscriptores. Eso me motiva a mí a seguir haciendo los vídeos y para que pues siempre estamos dando aquí consejos de aguacate. Vemos el día a día en el cultivo, raíces, tierra, vemos todas cositas. Siempre estamos dando aquí consejos y vídeos también un poco entretenidos a los que nos gusta pues el tema este. También decir, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Tengo un vídeo curso de nutrición del aguacate, está bastante bien, son casi 4 horas, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa me habláis al WhatsApp, quien esté interesado en el curso nutrición del aguacate, vemos todo, son casi 4 horas de video curso, ahí explico todo en la experiencia que yo tengo, raíces, tierra, pH, fertilización, abonos, fertilizantes, granulados, solubles, vemos todo, pH de la tierra, del agua, vemos bastantes cosas, vemos ahí, cualquier cosa me habláis por WhatsApp. Y bueno, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, pues también se podría hacer por un precio económico, alguna consulta vía WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. El WhatsApp está en la descripción del vídeo y en un comentario. Ahí estamos viendo cómo va el proceso de floración. Hoy ha sido un día de calorcito. Lo único que me está preocupando un poco, personalmente, del tema de la floración, es que no estoy viendo tantas abejas como veía otros años. Yo no sé si es que por aquí cerca, antes, había alguien que tenía colmenas de abejas y yo veía más abejas en la época de floración. Ahora mismo sí ves alguna, pero sobre todo ves otros insectos. Ya sabemos, tengo que grabar un vídeo para los nuevos suscriptores. Polinizadores, no es solo la abeja la que poliniza, incluso las moscas, la mosca común, la mosca cojonera, como la llamamos aquí. Aquí no se pueden decir palabras porque te quitan el vídeo. La mosca, sí, que tenemos en nuestra casa, que la que no nos gusta, que va a los alimentos y tales. Esa mosca también poliniza las flores de los aguacates, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. He visto moscas, he visto insectos, he visto abejorros, pero no he visto otros años, veía más abejas. Y eso sí me tiene un poquito preocupado. Porque ya sabemos que si no hay insectos y no hay abejas, que no estoy diciendo que no haya, repito, he visto insectos, veo mosquitos, veo moscas, veo alguna que otra abeja, veo hasta incluso creo que alguna avispa, creo que he visto, o alguna que se le parece, pero que no es abeja, no es abeja. He visto alguna abeja, pero eso, no estoy viendo, ahí lo estamos viendo, es un día soleado y no se ve mucho insecto en la flor del aguacate. Y hay que decir que cada vez hay más flor abierta. Cada vez hay más flor abierta. Ya estamos hablando de que puede haber un 20% de flor abierta. Calculo yo. Ahí sí, no sé si se puede apreciar en las panículas. Pero más o menos un 20, un 30% de flor ya está abriendo. En unas horas abre a flor macho. Y después por la tarde abre a flor hembra o algo así. O hoy abre a flor macho y mañana abre a flor hembra. Por eso tiene que haber, es la recomendación de un 10% de otra variedad. Sabemos que el árbol de aguacates A es tipo floral A. Nos conviene tener un 10% de una variedad tipo floral B. Las más aquí que se utilizan son el aguacate variedad fuerte, que es comercial también y es bastante bueno. Lo que pasa es que el aguacate fuerte no tiene la piel tan gorda para mandarlo a sitios más lejanos. Entonces es un mercado pues más de aquí, de la isla o de las Islas Canarias. No se suele mandar tanto para la península. Pero no por la mala calidad. Quien tenga aguacate fuerte lo sabe. El aguacate fuerte es muy bueno, muy, muy rico de sabor, alto en grasa y muy bueno. Es por la piel que, pues claro, en el transporte, camión, barco, avión, lo que sea, pues se machuca más y es un poquito más delicado. Pero bueno, utilizamos normalmente el bacon o bacon y el aguacate fuerte.
normalmente. También podría servirnos el sutano. El sutano también es interesante. Yo no sé por qué no se ve tanto por aquí, por la isla. Bueno, claro, porque no sé, se están haciendo más injertos del aguacate bacon, que también aguanta un poco de frío. Pero el sutano también es un árbol que aguanta, que también es bueno por las informaciones que yo tengo para zonas más frías. No soy un experto en la variedad sutano, eso ya es tema de otro vídeo. Habría que ver si, por ejemplo, el bacon no es, se utiliza más como polinizador, pero no tiene un valor muy alto comercial. Por ejemplo, el fuerte sí lo tiene, dependiendo de la época del año, porque aunque tenga la piel fina, es un aguacate alto en grasa y es rico, no tiene nada que envidiarle al hash. Sin embargo, el bacon sí es más aguachento, como se dice aquí, más, pues sí, no tiene tanta grasa, no es alto en grasa, no es tan, pues no es tan rico, no es tan gustoso. Pero bueno, vamos con las flores, ahí lo estamos viendo, incluso algunas flores ya se están empezando a caer, ahí vemos pétalos de las flores que ya se están empezando a caer. Y nada, por eso digo, por lo menos un 30% de las flores ya están abriendo, ¿vale? Eso en una semana más seguro que ya no hay un 30, hay un 60, un 80% de las flores ya están abriendo. Incluso vi, no sé si se ve, no sé si se aprecia aquí, vi un primer aguapereta tan pequeño que mi cámara, que grabo con el teléfono y no, tampoco tengo un teléfono, no tengo el último iPhone. Quien me quiera hacer una donación, ahí está el eso. Pero bueno, un teléfono gama media. No se apreciaba bien porque era tan chiquito justo después del cual es el primer fruto que veo. Pero bueno, ya dentro de poco tendremos que empezar a ver alguno. En dos semanas ya debe de empezar a verse alguna cosita mínima, como este que acabo de ver hoy, ¿vale? Si todo va bien. Pues así están las cosas. Lo único, yo las plantas las veo bien. Hay que cuidar, a ver, consejos antes de terminar el vídeo. Cuidemos el tema del riego. No andemos escasos ahora con el tema del riego. No andemos escasos. No, cuidado con los encharcamientos. Cuidado con regar en exceso. Hay que tener cuidado, pero no nos quedemos escasos en el riego ahora en floración, ¿vale? Las plantas están un poco estresadas, ya lo hemos hablado. Buena hidratación viene bien. Buena hidratación, buen manejo buen manejo nutricional, buena alimentación para la planta. Pero no nos quedemos cortos en el tema del riego, no encharquemos, pero no nos quedemos cortos. Y nada, ahí estamos viendo, hay un proceso de caída natural de la hoja. Ya estuvimos viendo también cómo las hojas, es lo que dije yo en un vídeo anterior, algunas hojas, algunos árboles más fuertes botan hojas. Hay un proceso de caída natural de la hoja ahora, ¿vale? También, o sea, no nos alarmemos si vemos que nuestra planta se está quedando sin hoja. Eso significa que no está del todo fuerte. Aquí lo podemos apreciar, hay unas plantas que aún así todavía se le cae la hoja, pero mantiene, por ejemplo esta que estamos viendo ahora, que es más grande, está más fuerte, tiene más raíz. Vemos como esa planta, por ejemplo, conserva la mitad de las hojas por lo menos. Aún así haya tenido caídas, conserva la mitad de la hoja. Si se nos caen todas las hojas en la floración, eso significa que la planta, pues no significa que tenga hongo, no significa que esté enferma, ¿vale? No significa, pero pues que podría estar mejor. Significa que podría estar mejor, podría tener más fuerza. Puede ser incluso que en la zona donde sembremos la planta pues le cueste más un poco desarrollarse, porque también la zona del terreno, pueden ser muchas cosas. No significa que tenga hongo de raíz, pero puede ser hasta incluso una piedra que tenga debajo, que la planta pues va un poquito más débil, y eso pues también afecta, ¿no? Ahí vemos, se nota aquí en este huerto, se nota como por ejemplo las plantas más grandes, más fuertes, siempre conservan un poco más de la hoja que en plantas más débiles. En plantas más débiles, cuando hay floración, tiende a quedarse casi sin hoja, ¿vale? Eso también es un dato para tenerlo en cuenta y saber si, pues, estas plantitas, pues, tengo que cuidarlas un poco más. Será el riego, puede ser el riego, que no le estoy poniendo demasiado, puede ser el sistema de riego, como a mí me estaba fallando. No es que yo me olvidara de regar, sino el sistema de riego. Cuidado con los que tengan riego por goteo. Cuidado con los que tengan, con esto ya termino, cuidado con los que tengan riego por goteo. El riego por goteo
hay que poner bastantes goteos para que los árboles se desarrollen bien. Porque si no, los árboles van a entrar en estrés hídrico, o sea, que van a pasarse, hablando claro, y no se van a desarrollar bien. Y eso va a dar una cantidad de problemas bastante grande, ¿vale? Los que tengan riego por goteo, cuidado, pongan bastantes goteos, pongan bastantes líneas de goteo para intentar que la planta no pase estrés hídrico. Yo lo cambié a microaspersión y de momento estoy bastante contento con el cambio. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Ya se me hicieron 10 minutazos aquí de vídeo. Suscribíos al canal y un saludo.